momento de una entrevista vamos a conversar sobre el impacto de la cuarentena por la COVID-19 en el sector turismo. Por tal razón nos encontramos con el doctor Carlos Canales, el expresidente de la Cámara Nacional de Turismo. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Y gracias por la entrevista y obviamente preocupados por las últimas medidas que el gobierno ha dictado y que obviamente son necesarias ante la gravedad de la crisis sanitaria. Así es, uno de los sectores más golpeados ante la crisis que vinimos atravesando desde el 2020 es precisamente el sector turismo. Si podría comentarnos, por favor, de manera general, cómo se afecta esta actividad en nuestro país y cómo va a afectar la cuarentena que ya comenzó a regir. Bueno, definitivamente nosotros éramos la tercera actividad económica más importante del país. Aportábamos solamente en divisas casi 4 puntos al PBI. Generábamos 1.5 millones de puestos de trabajo formales, directos e indirectos. Y a su vez, entre turismo interno y turismo receptivo, aportábamos al país unos 12.000 millones de dólares. A partir del 15 de marzo, lamentablemente, la afectación ha sido gigantesca porque el turismo está basado en contacto entre las personas al brindarte los servicios en los hoteles, restaurantes, guías, traslados, excursiones, etc. Y el otro tema es el desplazamiento. A partir de la paralización del 15 de marzo, no hubieron turistas extranjeros hasta el mes de octubre, 0 turistas. Eso significa que si en el mes de enero y febrero, que teníamos las fronteras abiertas, ingresaban aproximadamente 350 a 400.000 turistas al mes. A partir del mes de octubre, que se reanudan los vuelos internacionales y se abren nuestras fronteras, solamente han ingresado en el mes de octubre 5.000 extranjeros, en el mes de noviembre casi 11.000 y en el mes de diciembre 10.000. Eso significa que estamos al 3% del total de turistas extranjeros que antes teníamos. Y el impacto económico se traduce en la pérdida de empleos, que a la fecha ya es más de 1 millón de trabajadores que lamentablemente no están en el sector. Definitivamente ese es un duro golpe para los trabajadores, para los empresarios de este sector. Ahora, si podemos hablar un poco de la situación previa que teníamos antes de la pandemia, ¿usted podría hablarnos de cifras, cuántos ingresos generaba esta actividad para nuestro país, cuántos turistas a nivel anual teníamos? Mira, el año 2000 nosotros no llegábamos a los 900.000 turistas y cercano a los 800 millones de dólares. El año 2019, 20 años después, llegamos a 4.4 millones de extranjeros y facturamos 5.200 millones de dólares bancarizados. Eso quiere decir que en ese lapso de 20 años crecimos una barbaridad, un promedio de 10, 14, 15%, y estos indicadores mostraban que el Perú venía pasando por su mejor momento turístico a nivel del turismo receptivo. También en el turismo interno, de estar en más o menos unos 8 millones de viajeros en el año 2000, en el año 2019 llegamos a 48 millones de viajeros peruanos. Imagínate la cantidad de veces que un peruano ha viajado más de una vez, y eso ha aportado a la economía del país 6.200 millones de dólares. Entonces, estas cifras son muy importantes para la economía y por eso ha habido una inversión importante del sector privado y el sector público en la promoción del turismo. Así es. Ahora, esta afectación tiene genera mayor problema en ciertas regiones que son netamente turísticas. ¿Cuáles son las regiones más afectadas de nuestro país, doctor Canales? Mira, el circuito turístico del sur concentra aproximadamente 70% de la oferta turística extranjera. Eso significa que hoy día la región Cusco, Arequipa, Ica, Puno, están en una situación muy, muy crítica de casi el 90% de cancelaciones. O sea,
han estado ellos en una situación importante. Para darte un ejemplo, a Machu Picchu iban 1.850.000 turistas, 1.600.000 extranjeros y unos 250.000 peruanos. Hoy día, a la fecha, no hay un solo extranjero en Machu Picchu, ¿no? Y son solamente residentes peruanos los que están yendo. Qué bueno, porque el turismo interno es muy importante y que el turismo, que los peruanos conozcamos Machu Picchu, conozcamos Cusco, conozcamos todas las maravillas que tenemos. Pero también tenemos que decir que esta pandemia ha afectado y las medidas que se toman en el cual hay zonas de críticas o de alta seguridad porque el nivel de contagio es muy, muy alto. Esto significa que hay cancelaciones. La última vez que estaba en Cusco, aproximadamente hace 30 días, lamentablemente el 90% de las instalaciones turísticas estaban cerradas. Sí. Hoteles, restaurantes, tiendas de artesanía, empresas de transporte turístico, los guías sin trabajo desde el día 15 de marzo. Esto pone una situación de vulnerabilidad e indefensión a muchos de los componentes del sector turismo, que a la fecha, lamentablemente, ya se han cerrado más de 150.000 empresas del sector turístico. Así es, doctor. Ahora que ya conocemos el panorama general de cuál es la afectación al sector turismo, nos gustaría que usted nos comente cuáles son las medidas que desde el Ejecutivo, desde el sector privado, se deberían implementar para impulsar y reactivar este sector. Claro que después de la cuarentena, después de esta segunda ola que está azotando gravemente a nuestra población. Mira, creemos que los próximos 24 meses el turismo se va a cimentar en lo que es el turismo doméstico, el turismo nacional. No van a venir extranjeros hasta posiblemente fines del año 22, inicios del año 23. De tal forma que todos, privados y públicos, debemos unirnos en una gran campaña de promoción de turismo interno, turismo nacional, para poder llevar a nuestros compatriotas a que conozcan las maravillas que hay en el norte del país, el circuito noramazónico, Trujillo, Chiclayo, Cuelap, un lugar maravilloso, ir a Moyobamba, Rioja, Tarapoto, Yurimaguas y de ahí navegar hasta el río Amazonas. También Selva y Sierra Central, Jauja, ¿por qué no? Tarma y La Merced, y todo ese eje maravilloso que nos une con Huánuco y con Pucallpa y hacia el otro lado, hacia Ayacucho. Toda esta oferta tenemos que impulsarla y ahí está el compromiso de una gran campaña que tiene que hacer PROMPERÚ para promover el turismo interno y los empresarios acompañar esa campaña con precios atractivos, con una oferta que haga que todos los peruanos quieran ir a conocer su patria. Por otro lado, también tenemos que ser conscientes que las medidas de reactivación que se dieron, como los apoyos a través de los préstamos de reactiva, FAE-MIPE o FAE Turismo, lamentablemente ya se agotaron. ¿Y qué es lo que se requiere? Tenemos que comenzar a pagar esos créditos, en el caso de FAE-MIPE a partir de febrero y marzo, en el caso de Reactiva a partir de mayo, junio, julio. Eso significa que al no haber reactivado la actividad turística, vamos a poder necesitar cambiar los plazos de gracia, por lo menos a 24 o 36 meses, para evitar el colapso y cierre de las pocas empresas que todavía están abiertas. Efectivamente, entonces una de las medidas tendría que ser enfocarse en el turismo nacional y otra sería ampliar estos plazos, ¿no? Porque finalmente tampoco se van a cubrir si es que no tienen ingresos en este sector. Ahora, cambiando un poquito el ángulo de la entrevista, ¿usted podría darnos cuáles han sido las medidas respecto a vuelos, las restricciones que se tienen? Todavía no se han suspendido los vuelos entre las regiones. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos para viajar? Mira, los vuelos en avión son los más seguros en virtud que tienen protocolos más exigentes. El problema siempre es el embarque, pero con la distancia física no debería haber problema. Con los boarding pass, digamos, digitales a través del teléfono para evitar el contacto entre las personas y estar entregando documentos, podemos tener el boarding en nuestro teléfono. Luego, obviamente, la mascarilla
para la boca, y el antifaz, que te protege de cualquier aerosol que pueda contaminarte la vista o llegarte a la cara. De tal forma que esos dos componentes, más la distancia física que debe haber entre las personas, van a ayudar a asegurarte los viajes. Muy importante decir que las aeronaves tienen una serie de filtros que permiten que el aire sea renovado constantemente, y por eso el nivel de contagios prácticamente es No cero. existe el riesgo, Igualmente, entonces, como no, usted indica. en aeronaves no hay forma. Listo. En buses interprovinciales tampoco, en la medida que funcione la ventilación, exista la ventilación, porque el nivel de contaminación se da por los ambientes cerrados, concentrados, donde las partículas y los aerosoles están merodeando. Si nosotros tenemos las ventanas abiertas o tenemos el aire acondicionado y tenemos un flujo de aire y de ventilación, no debería haber ningún problema. Por eso se promueve que los restaurantes pongan mesas en las zonas abiertas, buscamos que los hoteles se utilicen más las terrazas, que el transporte abran las ventanas o se prende el aire acondicionado, para evitar justamente la contaminación que se da en forma aérea. Sí, ahora, para los vuelos se está requiriendo la prueba molecular en todos los casos. Exactamente, porque nosotros, para aceptar a un ciudadano extranjero en nuestro país, hemos pedido la prueba PCR con una antigüedad de 72 horas desde el momento que llega a nuestro país. Y una vez que llega al país, se le pide que pueda hacer una cuarentena de hasta 6 días, siempre y cuando se tome una prueba molecular en esos días y pueda disponer su tiempo libremente, porque si no se toma la prueba molecular, son 14 días de confinamiento en un hotel. Y así al revés, cada vez que un peruano quiere viajar al extranjero, muchos de los países te piden una prueba PCR también de 72 horas. Así es. Esta es una cosa normal, y cada vez las exigencias posiblemente sean mayores hasta que llegue la vacuna. La vacuna es la única forma de regresar una nueva normalidad y que podamos reactivar y generar la confianza para poder viajar. Efectivamente. Bien, doctor Canales, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos en esta edición de JN Noticias. Hemos hablado sobre el impacto de la cuarentena por COVID-19 en el sector turismo y nos reencontramos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.